¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Vamos a hablar hoy de lo ocurrido en Valencia. Pero antes de hablar de la catástrofe de Valencia, me gustaría hacer algunas consideraciones respecto de hechos ocurridos en España en momentos determinados de nuestra historia. En 2004, previo a las elecciones generales que se iban a llevar a cabo en marzo de aquel año, sin que nadie aparentemente lo detectara, ocurrieron los atentados de los trenes en Madrid. En aquel momento gobernaba el Partido Popular, presidiendo el gobierno Aznar. Increíblemente, ni los servicios de inteligencia españoles, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni el Ejército, nadie pudo percatarse de lo que iba a ocurrir aquel día fatídico que ocasionó decenas y decenas de muertos y decenas de heridos que hoy todavía incluso mantienen secuelas de lo ocurrido allí. Ocurrieron los atentados de marzo de 2004 y cambió la historia de España. De una, según las encuestas, mayoría absoluta del Partido Popular se pasó a un gobierno en donde entró presidiéndolo el señor Rodríguez Zapatero. Cambió la historia de España. La pregunta que muchos nos hicimos en aquel momento era si aquello había sido un atentado de ETA, que era lo que en principio todo el mundo pensó, o había sido otra cosa. Había sido otra cosa. Los atentados de los trenes en Madrid lo organizaron servicios secretos de dos países muy cercanos a España, por el norte y por el sur. Porque había que colocar, no tanto quitar al Partido Popular, sino que había que colocar a un PLL que dirigía un partido que siempre ha sido un partido corrupto y que ha estado a las órdenes de intereses ajenos y fuera de España, perjudicando a los españoles. Es decir, el Partido Socialista Obrero Español. Repito, aquello cambió la historia. Bien fuese por venganza Isla de Perejil, bien fuera por venganza vía por el norte, de los acuerdos que España mantenía con Polonia y que condicionaban los acuerdos económicos de la Unión Europea, bien sea por lo que fuera, lo cierto es que cambió la historia de España. Cada vez que alguien ha intentado colocar al Partido Socialista, ha ocurrido algo. Siempre. Siempre es siempre. Recordarán, además, vamos a no extendernos mucho para no ser excesivamente largo este vídeo. Ahora, hemos venido conociendo en los últimos meses la enorme corrupción que se produce siempre en el seno del Partido Socialista. Hemos visto, asombrados muchos, otros indiferentes, cómo los delincuentes, ladrones, corruptos, de Griñán, Chávez y toda la parafernalia que rodeó a los ERES de Andalucía, han sido prácticamente indultados, amnistiados, y habrá que pedirles perdón porque un miserable que está en el Tribunal Constitucional ha decidido que había que hacerlo así para mayor beneficio del Partido Socialista y de Pedro Sánchez. Hemos visto que la corrupción avanza en todos los órdenes, en todas las instituciones, que todo lo que ha venido haciendo el gobierno que ahora mismo es del Partido Socialista junto con comunistas, separatistas y bilduetarras, está orientado a destruir las instituciones y a destruir a España, que es algo en lo que permanentemente está el Partido Socialista. El Partido Socialista no es un partido español, es un partido que pretende destruir a España. El volumen de corrupción que ahora mismo gira alrededor del presidente del gobierno es enorme. Su mujer, su hermano, su número 2 en el Partido Socialista, José Luis Ábalos, y todo lo que eso trae consigo, desde el mismo momento en que se instalan en el poder, empiezan a robar, empiezan a constituir, a poner las bases de lo que había que robar en España, y lo hacen sin ocultarse de ninguna manera. En multitud de ocasiones me habrán oído ustedes decir que Pedro Sánchez ha podrido todas las instituciones en donde ha colocado a alguien de su cuerda. Constitucional, Fiscalía General, Abogacía del Estado, Televisión Española, Correos,
Banco de España, transporte, todo lo ha corrompido, todo. El olor a putrefacción que hay en España en estos momentos es enorme. Pero como además toca directamente a Pedro Sánchez, en múltiples ocasiones se ha intentado desviar la atención sobre esa corrupción, fabricando noticias o utilizando algún que otro medio de comunicación, todos en mi opinión corruptos. Estos son los periodistas que normalmente están a sueldo del gobierno, si no pagados directamente, sí indirectamente, y que tratan de blanquearlo continuamente. Mucha gente solo se informa a través de la televisión. Y mucha gente solo se informa porque son de los míos, a través de medios corruptos como, en mi opinión, el Grupo Prisa, con El País, con la cadena SER, otros medios como La Sexta, que curiosamente quieren mantener una imagen de imparcialidad, Antena 3 por un lado, La Sexta por otro, Telecinco, qué decir de Televisión Española. Pero como eso no ha bastado para ocultar todos los casos de corrupción, que además, a partir de esta semana, van a tener amplio eco porque van a tener que ir a comisiones de investigación, tanto Begoña Gómez como el propio presidente. No basta para ocultar el hecho de que el Supremo haya imputado al número 2 del partido, que lo fue, del Partido Socialista y ministro de Transporte, Ábalos. Como todo eso hay que ocultarlo, de repente a alguien se le ocurrió alguna idea para desviar la atención. Sé que, vamos a ver, cuando se habla de manipulación del clima, los blanqueadores de la corrupción, de nuevo, toda esta clase periodística putrefacta, hablan de que eso no existe, de que no, que eso no es verdad, que el cambio climático, que el calentamiento global. Yo les voy a mostrar un vídeo de Piquera, de las 5, hablando sobre la manipulación del clima. No voy a perder el tiempo en mostrarle páginas de la AEMET en donde hablan de manipulación del clima. No voy a perder el tiempo mostrándole páginas del Boletín Oficial del Estado en donde se habla de manipulación del clima al permitir que se bombardee nubes para obtener esto o aquello. Voy a ponerles solo como un ejemplo algo de lo que muchos de ustedes siguen a través de televisión, Telecinco, para indicarles lo que se está haciendo y lo que a lo mejor ha ocurrido en Valencia. Los planes del régimen chino para modificar a su antojo la lluvia, la nieve o el granizo en una extensa región del país ha suscitado recelos en los estados vecinos. También los meteorólogos alertan de los efectos que sobre el planeta en general pueda provocar esa manipulación del clima. ¿Podría un país manejar su clima a la carta? China asegura que lo hará en 2025. Ha anunciado un programa capaz de controlar el clima en el 60% de su territorio, 10 veces España. No hay un experimento con esas dimensiones. La siembra de nubes a gran escala, productos químicos como el yoduro de plata para evitar granizos que destruyan cultivos, provocar lluvia o provocar claros. Se hace puntualmente desde hace años en muchos países, incluido España. Que los núcleos de condensación de las nubes crezcan antes y se precipite. Un programa mayúsculo para favorecer cultivos o evitar sequías en pleno cambio climático. ¿Pero qué efecto tendría jugar a ser Dios en los países vecinos? La India, por ejemplo, dice que el proyecto chino alteraría a peor su clima. De alguna forma le robaría lluvia. Hacia dónde se dirigirían esos sistemas nubosos podrían verse afectados por recibir menos cantidad de precipitación. China ya usó la tecnología para que no lloviera en sus Olimpiadas hace años y lo sigue haciendo cuando no quiere que la lluvia desluzca un evento nacional. Vamos a ver. Si uno ve el mapa de nubes del día de la catástrofe en Valencia, podrán comprobar que aparentemente hay algo muy extraño en lo que están viendo en estos momentos, ¿verdad? ¿De dónde salen esas nubes y por qué están dirigidas exactamente hacia el punto en donde se produjo la dana? ¿Por qué esas imágenes? Cualquiera de ustedes puede, creo, si no las han borrado, acudir y obtenerlas por sí mismo. Es probable que se haya aumentado la intensidad
de las lluvias caídas en Valencia en función de un retoque artificialmente conseguido por los radares que evidentemente existe y que nadie puede negar para orientar en un momento determinado el caudal de agua que lleven determinadas nubes. Por otra parte, ¿quién gobierna la Comunidad Valenciana? El Partido Popular, que tiene al frente de ese gobierno al señor Masón, que ha demostrado notablemente su incapacidad para dirigir nada, absolutamente nada, y mucho menos una comunidad tan importante como es la valenciana. Pero al mismo tiempo que había que tratar de ir contra el señor Masón, había que destruirlo totalmente. Pero una destrucción controlada, una voladura controlada, de modo que se hiciera responsable a la comunidad de lo que había ocurrido, cuando en realidad la responsabilidad caía sobre el gobierno de España. El gobierno de España y la Comunidad Valenciana han pecado en cuanto a los avisos de forma lamentable, perjudicando a todos los ciudadanos que han muerto y a todos los ciudadanos que han perdido todo, absolutamente todo. Además, las diferentes confederaciones hidrológicas de los ríos, por ejemplo, del Júcar y del Turia, han colaborado enormemente en la catástrofe. Se han abierto presas sin aviso a la población previo, de modo que el caudal de agua que en un momento determinado, como muchos dicen, creció en apenas un minuto. De sacar el coche, y al sacar el coche lo aparqué en el parque, puse freno de mano, cerramos, y en ese segundo, que todavía había un poco de agua, pero bueno, abría como un palmo, nos llegó el agua a la cintura. Yo no podía abrir el coche, abrió mi mujer, porque ella conducía, bajamos por ahí, pasó un hombre que le restaba la corriente, le intenté agarrar, me cogió los pantalones y me desnudó. Es decir, me agarró tan fuerte que se soltaron los pantalones y lo perdí. Y ese hombre, pues, si me está viendo, espero que esté vivo, soy el del coche rojo. Y nada, después de eso empezó a subir el nivel del agua, nos subimos arriba del coche, el coche subió el nivel del agua, salió flotando, del coche nos llevó justo enfrente de nuestra comunidad de vecinos y nos agarramos a unas palés de cemento y ahí empezamos a decir, estamos salvados porque, no sé, un palé de cemento que pesará 1 o 2 toneladas, empezó a subir el nivel del agua y todos ahí estábamos, decidimos morir, es decir, estábamos hablando y decimos, estamos muertos, es decir, aquí no vamos a salir, si me está viendo la gente con la que estaba conmigo, espero que estén bien. Y bueno, nos abrazamos mi mujer y yo, los que estábamos allí, y cuando los palés empezaron a mover por la fuerza del agua nos tiramos. Cuando llueve mucho, por mucho que llueva, el agua suele bajar con un ritmo constante, salvo que se encuentren ríos taponados por el incremento de basura no limpiada a lo largo de muchos años, o se abran las compuertas libremente de los embalses. Esa avalancha de agua que en un momento determinado cogió por sorpresa a todos, no es solo producto de la lluvia, ha sido producto de abrir las compuertas de presas, sabiendo además que se iba a llevar por delante a un montón de personas, bienes, patrimonio de todo. ¿Se ha hecho esto para ocultar la corrupción de Pedro Sánchez? Podría ser que esto fuera, entre comillas, un atentado controlado para destruir al adversario político y para ocultar la corrupción de Pedro Sánchez y todo el entorno socialista. Cabe una segunda posibilidad, que es que, además, esto se hiciera con un fin económico. Es bastante curioso que precisamente en marzo de este año se hayan producido noticias relativas al año anterior, en el sentido de que se habían pedido para esas zonas de Valencia, 654 plantas solares. Se habían pedido licencias para 654 plantas solares. Repito, una noticia que sale el 8 de marzo de este año referida al 2023. Bajo el nombre de Valentia Edetanotum se presentaban esa solicitud de licencias para Valencia y Castellón. En el caso de Valencia, Valentia Edetanotum FV2, cuyo responsable máximo es Antoni Llorens.
Este Antoni Llorens, ustedes pueden buscarlo para saber quién es y entenderán lo que estoy diciendo. Cuando se produce esta catástrofe y se arrasa con todo, se arrasa también con multitud de empresas que justamente en época de cosechas quedan arrasadas, las plantas agrícolas, todas esas superficies agrícolas arrasadas totalmente. Uno, va a beneficiar a Marruecos. Dos, va a haber alguien que después haga un informe técnico diciendo que como quiera que esas aguas han arrastrado todo tipo de contaminantes, ahí no se puede plantar, ahí no se puede producir nada que después sea para consumo humano. Y por lo tanto, hay que darle una utilidad, y la utilidad es colocar allí plantas y plantas solares, siendo que es un negocio que además también depende de la ministra Teresa Rivera, ¿verdad que sí? La zona, la responsable de las confederaciones hidrológicas. Qué curioso que ese ministerio tenga que atender a la limpieza de los ríos, que sea el que atienda el mantenimiento de esos ríos, de esos barrancos. Ese ministerio es el que se ha cargado numerosísimas presas. Ese ministerio es el responsable de la gestión de esas presas, las que van quedando, en el sentido de que haya que soltar el agua o no en un momento determinado. Y que sea ese ministerio el que promueva además las plantas solares. Si ustedes no ven alguna implicación de este ministerio en lo que ha ocurrido en Valencia directa, bien sea por aplastar al enemigo político, bien sea también por promover lo que está ocurriendo prácticamente en toda España, las plantas solares cargándonos nuestra agricultura en beneficio de países terceros, Marruecos. Si ustedes no ven ahí una acción orquestada, perfectamente orquestada, que ha causado tanto daño en Valencia, es que algunos de ustedes están absolutamente ciegos. Quiero hacer aquí ahora un pequeño paréntesis, y al hilo del Ministerio de Teresa Rivera, Transición Ecológica. Órdenes de Europa. Hemos visto cómo en Alemania, tanto la empresa que fabrica los coches Volkswagen como los que fabrican los coches Audi han tenido que despedir a miles de trabajadores, entre otras cosas porque siguieron las consignas de la Unión Europea, haciéndonos ver a todos que lo que había que hacer es retirar los vehículos de combustión sustituyéndolos por coches eléctricos. De ahí el fracaso de esas dos grandes empresas, de todo el sector automovilístico europeo, por esas consignas ridículas respecto de lo verde, lo ecológico, los coches eléctricos. Pero el paréntesis era porque al hilo de lo que ha ocurrido en Valencia, ustedes se imaginan que esa cantidad de vehículos que se ha llevado por delante el agua, en lugar de ser de combustión, fueran coches con baterías de litio, con baterías eléctricas, el nivel de contaminación que ahora mismo tendría toda esa zona sería dificilísimo de quitar de en medio. Esa zona estaría tan contaminada que probablemente haría imposible la vida humana en esa zona. Ni contarle el tema agrícola. Cierro el paréntesis. Esto de Valencia, en mi opinión, ha estado planificado perfectamente. Cierto es que las gotas frías se producen cada cierto tiempo en esa comunidad, casi todos los años, en mayor o medida, mayor o menos intensidad, pero que en este caso ha podido ser intensificada artificialmente, y hay medios para hacerlo sin ningún problema. De eso yo no tengo ninguna duda. No tuve ninguna duda con los atentados de 2004 respecto a cuál era el objetivo de los mismos, y no tengo ninguna duda en este momento de lo que ha ocurrido en Valencia también ha sido artificialmente aumentado. Bulo conspiranoico, a mí me da exactamente lo mismo lo que se puede decir de mi persona. Le transmito lo que yo pienso y estoy convencido de que es así. Y probablemente cualquiera de ustedes que se dedique a investigar por encima, solo por encima, razones, motivos, acciones y omisiones, conventan conmigo que lo ocurrido en Valencia, primero se pudo haber evitado
de forma importante, y segundo, ha sido aumentado con las consecuencias que hemos visto en la zona. Por eso, cuando ayer se manifiesta la gente contra Masón, la izquierda sale en bloque para tratar de ir contra una parte del problema, que lo es, Masón, Partido Popular Valencia, pero no contra la otra parte, que no ha puesto desde el primer momento, en ningún momento puso el Estado los medios para minorar las consecuencias de esta situación. Lo ha puesto después y de aquella manera, pero tenían claro en el gobierno que había que dejar que aquello se consolidase como una catástrofe, entre otras cosas provocada por la ineptitud de Masón, de forma repugnante. Las declaraciones de Pedro Sánchez, aquello de si quieren ayuda que la pidan, las declaraciones de Margarita Robles diciendo que el ejército no está para eso, las declaraciones de Marlaska diciendo que todo eso ha sido orquestado desde el gobierno y para hechos concretos. Es una opinión. Ustedes podrán tomarlo como una denuncia. Opino así y así lo digo. De modo que nada ocurre de forma casual, ¿verdad? Y en este caso, yo no tengo ninguna duda que nada ocurre, nada ha ocurrido de forma casual.